presentación del día de hoy vamos a tratar los aspectos más trascendentales del derecho laboral aplicado a las relaciones laborales en cada empresa, ¿ok? Entre los temas que abordaremos están todo lo que tiene que ver con la intermediación laboral, lo que son los salarios, los aportes para fiscales, las prestaciones sociales y la terminación del contrato, ¿ok? Vamos a arrancar entonces. Eh, Vamos a hablar acerca de lo que es la tercerización laboral y en esta parte pues nos vamos a enfocar en una pregunta muy específica y es ¿en qué casos se puede acudir a la tercerización laboral? Sucede que los empresarios pueden acudir a la tercerización laboral fundamentalmente para, primero, vamos a utilizar aquí este. Entonces, primero, para reemplazar personal por vacaciones o licencias. En estos casos es válido aplicar la figura de tercerización laboral, ¿ok? Para reemplazar personal por vacaciones o licencias. En segunda instancia, para atender picos de producción altos, ¿ok? Y esto es muy común, ¿no? Es bien, es una situación normal en donde en momentos específicos que la organización tiene o demanda personal adicional al que tiene de planta, en ese tipo de casos es bueno acudir a la tercerización laboral, ¿ok? En tercer aspecto, tenemos todo lo que se denomina prestar servicios de aseo o vigilancia. Por lo general, y esto es una tendencia, casi que este tipo de servicios se están acudiendo siempre a tercerización laboral. Y la tercerización laboral es ese tercero que me presta un servicio el cual pues anteriormente yo venía realizando o venía cargando en mi nómina y ahora decido sacarlo de mi nómina, le pago a un tercero para que él se encargue de todo el tema de la contratación y me entiendo solo con él. ¿Ok? El último aspecto es realizar procesos que no sean propios de las actividades misionales de la empresa y que se ejecuten fuera de las instalaciones de esta. O sea, en estos aspectos también es importante hacer uso de la tercerización laboral. ¿Ok? Para este efecto, puede acudir a lo que son las empresas de servicios temporales, a las cooperativas de trabajo asociado y a contratistas independientes. Ellos, pues por lo general lo que han hecho es crean su propia empresa en la cual se dedican a prestar todo este tipo de servicios. Es un personal que es muy capacitado, es un personal que está en constante capacitación, es un personal que es muy idóneo para desempeñar ese tipo de labores, entonces es una buena opción para tener ahí como debajo de la manga. Ok, bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el salario y básicamente pues nos vamos a enfocar en cómo podemos, digamos, como empresarios que somos nosotros, cómo podemos acordar el salario con el trabajador. Sucede que el pago del salario admite diversas modalidades, ¿sí? Puede pagar el dinero, puede pagarlo en dinero o en dinero y en especie, ¿sí? Eh, Debe pagarlo por lo menos el salario mínimo acorde con la jornada máxima legal, ¿ok? Y vamos a ver dentro de esto cuáles son las clases o los tipos de salarios. Entonces, a nivel de tipos de remuneración, pues existen dos tipos de remuneración contemplados por la ley. Eh, la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria, pues en realidad lo que hace es que implica la suma fija o variable que se gana el trabajador y puede estar representada por un sueldo fijo o un salario variable. La extraordinaria, por su parte, implica los pagos adicionales al salario pactados, como todo lo que tiene que ver con las horas extras y el trabajo suplementario, el pago por dominicales, el recargo nocturno, etcétera, etcétera, ¿ok? Hay que tenerlo bien, bien presente. Ahora, ¿cuáles serían esos criterios que existen para determinar si un pago es salario o no es salario? Pues sucede que los criterios más importantes tienen que ver con el carácter de contraprestación o de retribución del salario prestado, así como el enriquecimiento
que genera el ingreso personal de la suma devengada, ¿ok? La ley laboral permite, en el caso de algunos beneficios, como de vestuario o de vivienda, realizar acuerdos escritos con el trabajador para que estos beneficios pues no tengan la naturaleza salarial, ¿ok? Ahora, para el tema de, digamos, de qué pagos se consideran salario y cuáles no, pues tenemos que los que se consideran salario, eh, no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que el trabajador en dinero o en especie, como, o sea, todo lo que el trabajador gana en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, ¿ok? Pueden ser eh, primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, eh, valor del trabajo suplementario de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso u obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones, ¿ok? Y aquellos que no se consideran salario son esas sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador como primas, pero no las primas legales, sino esas primas extralegales, ¿sí? Por ejemplo, en Semana Santa hay empresas que al empleado le pagan una prima le denominan la prima al pescado, ¿sí? Y es una suma que le dan extra al trabajador como, como bonificación para que pues, en esa época lo invierta en pescado, se supone, ¿no? Pero es ese tipo de primas a las que se hace referencia, ¿ok? Bonificaciones o gratificaciones ocasionales son situaciones que se dan de manera esporádica, ¿ok? Participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que reciben dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Esos no hacen parte del salario, ¿ok? Tampoco las prestaciones sociales como las cesantías, los intereses o prima de servicios, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados de forma extralegal por el empleador cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales de vacaciones, de servicios o de Navidad, ¿ok? Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el salario mínimo. Y pues en este tema sí vamos a entrar en mucho desglose porque vamos a ver la definición de lo que es el salario mínimo, pero también vamos a ver cómo es que se negocia ese salario mínimo, o sea, quiénes son los que intervienen en la decisión que se toma por lo general cada diciembre para determinar cuál va a ser el incremento para el próximo año, ¿ok? Frente al tema del salario mínimo, pues ese salario mínimo la remuneración mínima que se debe conceder a los que trabajan por lo menos la jornada máxima legal, ¿sí? Se define anualmente por una comisión de concertación de carácter tripartito. Tripartito entonces son los sindicatos, el gobierno y los empresarios. Ahí van tres, ¿no? Ahí ya vamos en desventaja, ¿no? Porque los sindicatos por lo general están solos y le toca pelear contra el gobierno y contra los empresarios que se unen en bloque y ahí por lo general sale perdiendo siempre el sindicato y si pierde el sindicato pues perdemos todos nosotros, ¿ok? Ya vamos mal. Ahora, es una concertación entonces como les decía de carácter tripartito y si hay acuerdo pues lo establece el gobierno nacional por decreto. Ahora, sucede que a partir del 1 de enero del año 2017, el salario mínimo legal en Colombia es de 737.717, ¿ok? Ese es el salario que nos está rigiendo actualmente. Ahora sí, ¿cómo es que se negocia ese salario mínimo? ¿Sí? Ahí entra, bueno, sucede que la Comisión de Políticas Salariales y Laborales es la encargada de negociar el salario mínimo cada año. Y esta comisión la conforman las centrales obreras, la conforman gremios como la SAC, como FENALCO,
como la ANDI, la Sobancaria, Acopi, entre otros, ¿ok? Está también Planeación Nacional y el Ministerio de Trabajo, ¿ok? Entonces, como les digo, ahí ya vamos perdiendo porque son muchísimos en contra de los sindicatos o de las centrales obreras, que se supone son los que nos representan, ¿no? Pero bueno, en fin. Una vez se ha instalado, la comisión se encarga de analizar variables como lo que es la inflación, que representa el costo de vida, lo mismo que el indicador de productividad del país. Entonces entran a analizar ese tipo de indicadores y con base en eso, pues tratan de hacer una proyección. Una vez hecho ese análisis, en los primeros días los sindicatos exponen sus solicitudes, ¿sí? Luego los gremios y las empresas también pues entran y destapan sus cartas, como se dice, ¿no? La comisión puede deliberar hasta el 15 de diciembre y prolongar sus reuniones. Ustedes han visto, no se llegó a ningún acuerdo como cuando escogen al Papa, ¿no? No ha salido humo blanco, sigue saliendo humo negro, así pasa con el salario. No se ha reunido, no llegaron a ningún acuerdo, ok, sigan reuniéndose, y esas reuniones por lo general llegan 20 y pico de diciembre y no se ponen de acuerdo y ahí es cuando ya viene el gobierno y pues lo impone por decreto. La comisión entonces puede deliberar hasta el 15 de diciembre y prolongar esas reuniones y si no hay acuerdo, el gobierno adopta el alza por decreto, ¿ok? ¿Qué es lo que ha venido sucediendo últimamente? ¿Sí? Ese tipo de situaciones son las que vienen pasando. En, en eso coincide Juan Esteban Carranza, gerente regional del Banco de la República, quien apunta que la cautela es una consideración que debe tenerse en cuenta, aunque es un tema que se escapa totalmente de la esfera de acción de las políticas del emisor. Ello, en ello también está de acuerdo Alejandro Reyes, que es el jefe de investigaciones económicas de Serfinco, al recalcar que el punto de partida para negociar debe ser un incremento del 6%, esto hablándolo de, la, de la propuesta de alza salarial para el año 2017, en donde se tenía una base del 6% que era propuesta por Fedesarrollo, del 6.5% propuesta por la NIF, del 7% propuesto por el Citi y del 14% propuesta por los sindicatos. Entonces nótese que la diferencia era casi que el doble que las anteriores. Entonces pues por lo general esto nunca lo acepto, ¿sí? Pero entonces la justificación que dan los gremios y el mismo gobierno es que hay que entrar a hacer propuestas reales, ¿sí? Y ellos le llaman propuestas reales a contemplar una serie de indicadores que pues obviamente siempre nos van a dejar mal, ¿sí? No van a tener ningún tipo de beneficio para el empleado o sí, para el trabajador raso. Eh, Ellos entonces decían que un buen punto de partida para empezar a negociar sería un incremento del 6%, ya que el índice de precios al consumidor, lo que conocemos como el IPC, finalizará en el 2016 en el mismo nivel. Entonces siempre toman como punto de partida ese IPC y con base en ese tratan de subirle un punto 5, por mucho un 1% de lo que fue el IPC al salario mínimo legal para el próximo año, ¿ok? Y aquí tenemos una proyección de cómo han sido los incrementos del salario mínimo en Colombia, ¿ok? Tenemos lo que fue para el año 2016, que fue del 7%, del 4.5% para el 2015, para el 2014 igual, para el 2013 4.02, y así hemos seguido, así ha seguido subiendo el salario mínimo. El más bajo subió únicamente el 4%, no, perdón, 3.64%. Fue lo más bajo que subieron del, del incremento que le hicieron al salario mínimo en esa época, ¿ok? Del 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 fue el peor, ¿ok? Bueno, sin embargo, este señor Alejandro Reyes también reconoce que desde ya hay muchas presiones, y esto hablándolo desde la época en que se iban a empezar a reunir. Estamos, recuerden, pónganse como en diciembre, a finales del mes de noviembre, comienzos de diciembre, en donde ya están preparando toda la reunión para, para decretar o para mirar y analizar
cómo va a ser el incremento salarial para el año 2017. Entonces, este señor lo que hace es que dice, bueno, hay que tener en cuenta que, que el IPC pues va a subir el 6% y ese va a ser nuestro punto de partida, ¿ok? Ahora, también tengan en cuenta que por los efectos del niño y el paro camionero que hubo en el 2016, pues la inflación anualizada estuvo por encima del 8%, y eso hará pues que eso le va a dar fuerza a las centrales obreras pues para que lleguen a la mesa con un pliego de negociaciones con una posición mucho más dura, ¿sí? Entonces, por un lado está lo que dice el gobierno, que el gobierno llega con cifras, con indicadores y dice, ah, no, mire, pero es que tenga en cuenta que si tomamos como punto de partida lo que es la inflación, pues no, porque es una inflación mentirosa. Es el argumento que da el gobierno, ¿no? Porque dice, claro, es que la inflación se disparó y se disparó obviamente porque mire, hubo fenómeno del niño, porque hubo paro camionero. Entonces ese punto no lo tengamos en cuenta, ¿ok? Porque fue algo atípico, es lo que dice el gobierno, ¿no? Mientras que lo que sí dice la central obrera es, no señor, pero ¿cómo así? Si esto fue lo que golpeó el bolsillo del colombiano, ¿sí? Aparte de eso, todo el tema de la reforma tributaria que se implementó para el 2017, entonces también es bien complejo, ¿no? Y ahí viene un punto complicado, ¿sí? Sucede que Fabio Arias, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, lo que conocemos como la CUT, él admite que la negociación de este año será más compleja, todo por cuenta de la reforma tributaria, ¿ok? Vuelvo y les digo, ubíquense a finales del año 2016. Es un proyecto que va en contra de los trabajadores, esa reforma tributaria, ¿sí? Y es lo que dice la CUT. Por eso la intención de la CUT es que el salario mínimo suba entre el 12% y el 14%, es decir, que suba más o menos 96.000 pesos, ¿sí? Esto para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, y es lo que señala Fabio Arias. Sostiene que subir el IVA va a implicar un incremento de la inflación entre el 1,5 y el 3,5 puntos porcentuales en el 2017, lo que impactará, señala él, los ingresos de las familias, pues en pocos meses las alzas en alimentos y servicios absorberán el ajuste salarial, y esto se está viendo, digamos ya eh, a estas alturas pues estamos muy golpeados por ese tipo de situaciones. eh, Se ha visto encarecida la canasta familiar, y eso es lo que primero golpea el bolsillo del colombiano, ese tipo de situaciones. Por otro lado, o sea, no hace falta ser un gurú de la economía para darse cuenta que las cosas están duras. Vaya nomás a un centro comercial y dése cuenta las estrategias que están utilizando los almacenes para que la gente compre. Bueno, más para que la gente compre es para que la gente se endeude, porque entonces ahora es crédito personal, crédito fácil, crédito inmediato. Y ese tipo de situaciones reflejan que no hay circulante, que la gente no tiene dinero para darse ese tipo de lujos, y esa parte del comercio se está viendo muy afectada y muy golpeada por ese tipo de situaciones. Entonces, son cosas que hay que poner en la balanza ahora. Ya me puedo imaginar lo que va a ser la reunión entre el gobierno, las empresas y el sindicato a finales del mes de diciembre de este año de 2017, porque van a decir, no, pero no tengamos en cuenta la inflación, porque es que pues esa inflación es mentirosa, porque no es que con la reforma tributaria pues eso se disparó, entonces ese punto no lo tengamos en cuenta. Tengamos en cuenta sí, qué sé yo, sacarán que hubo mucho viento, que hubo lluvias desproporcionadas, todo ese tipo de cosas. Entonces, el gobierno trata de sacar su máximo, a la larga son negociantes. Entonces, pues ahí, como les digo, pues está el sindicato, y falta ver si los sindicatos pues también no se dejan de pronto manipular, o en el peor de los casos de pronto se dejan hasta comprar, y de ahí que siempre pierda el sindicato y salga avante un salario mínimo legal por decreto que dictamina el gobierno nacional, ¿ok? Ahora, el presidente de la Confederación General del Trabajo, la CGT, que es otra central obrera, Julio Roberto Gómez, él, él piensa que tras considerar que el panorama de negociar
es ahora más preocupante por los efectos que traerá la reforma tributaria. O sea, esto de la reforma tributaria nos golpeó muchísimo, pero ellos ya lo veían desde el mes de diciembre. Frente a la posibilidad de que vuelva a fracasar la concertación, el dirigente anticipa que podría volver a suceder, ¿sí? O sea, ya estaban preparados. Los argumentos de los empresarios serán los mismos, es decir, que el alza salarial golpeará a las empresas y colapsará la economía y el empleo. En su concepto, el salario mínimo debe subir un 11% para llevarlo a que quede en 765.294 pesos. En otras palabras, 5 puntos porcentuales por encima de la inflación causada. ¿Okay? El salario mínimo lo devengan hoy 2.2 millones de colombianos, especialmente en las zonas urbanas. Las empresas formales están obligadas a pagarlo. En ello no está de acuerdo Munir Halil, que es un analista y jefe de investigaciones económicas del Citi, del grupo Citi, al considerar que el gobierno podría subir por decreto el salario mínimo en un 7% como máximo, pues un ajuste mayor no es conveniente. Ahora, ahí también hay que ponerse en los zapatos del gobierno para tratar de ver que, digamos, tener controlada la inflación, pero bueno, eso nunca vamos a salir beneficiados. Además, también lo que dice este señor es que la verdad es que no todo el mundo devenga el salario mínimo en Colombia, ¿sí? Pero es un punto de partida para que suban el salario del resto de los trabajadores, ¿ok? Y por lo general, pues toman ese, por lo general las empresas casi siempre cuando no hay salario, cuando le van a incrementar el salario a aquellos que no devengan el salario mínimo, pues toman como punto de partida el incremento del salario mínimo y por lo general lo usan como el tope, entonces comienzan para abajo. Ah, bueno, entre el salario mínimo y dos salarios mínimos les vamos a subir, si el salario mínimo subió el 7%, entonces a ellos les vamos a subir el 6,5%. Si es entre dos y tres salarios mínimos, entonces les subimos solamente el 6 y van así bajando. Entonces, entre más bajo sea el salario mínimo, también va a repercutir esto en el incremento para los otros salarios. En otras palabras, ese salario básico lo devenga solo el 10% de la población económicamente activa, la cual bordea las 20 millones de personas. ¿Ok? En este punto, las centrales obreras consideran que el papel del gobierno deberá ser clave y más ahora que está comprometido con un proceso de paz con las FARC. El porcentaje de ajuste del salario mínimo es un referente para elevar, por ejemplo, lo que son las multas de tránsito, las tarifas de notarías, los peajes, los pagos en salud y pensiones. Es decir, que si el salario mínimo sube un 14%, como lo estaban proponiendo las centrales obreras, que subiera este 14%, pues por lo general esta misma va a ser la base de incremento para esos otros cobros, ¿sí? Entonces le subirán lo mismo a las multas de tránsito, a las tarifas notariales, es decir, todo lo demás va a tender a subir este mismo 14%. De ahí que el gobierno tenga que velar por mantener este incremento lo más sensato posible, ¿sí? Porque puede llegar a desbordarse y ese desbordamiento puede pegarle directamente a la inflación y si la inflación sube comienza nuestra economía a tambalear. Ahora, frente a esto hay que ver también lo que es ya vimos lo que era el punto de vista de los sindicatos y de los gremios. Ahora vamos a ver qué, qué piensa o cuál es ese toque político frente al salario mínimo. El ambiente político podría ser otro punto a tener en cuenta, ya que el 2017 será un año preelectoral, ¿sí? Acuérdense que el próximo año viene todo el tema de las campañas electorales y ahí va a jugar un papel muy importante todo el tema del incremento salarial y todo lo que esta reforma tributaria trajo como consecuencias. Entonces ahí es en donde como colombianos vamos a tener la oportunidad de pasarle factura o pasarle esa cuenta de cobro a todos los políticos que nos engañaron porque habían dicho y habían escrito sobre una lápida de mármol que no iban a subir los impuestos. Y mire esa reforma tributaria, todo lo que nos trajo. ¿Ok? Históricamente, cuando existe la proximidad de elecciones, los ajustes del salario mínimo son más altos. Entonces no les haga raro que para finales de este 2017
pues el incremento, le hagan más caso a a las centrales obreras, ¿no? Y esto pues, por lo que se avecina un año electoral. Y estos son temas bien interesantes, ¿no? Ahora, hay también que considerar que en la actual coyuntura, una elevación salarial por encima de la inflación causada podría no ser conveniente para lo que se trata de la generación y la formalización del empleo, porque es que son dos problemas bien diferentes, ¿no? Uno, lo que es lo que es eh, generar más empleo, y otro lo que es formalizar el empleo, porque es que también vemos que hay mucho empleo informal, mucho empresario que se dedica a contratar personal y no le paga lo que es justo. Entonces, un incremento superior, pues lo que va a hacer es que va a traer como contrapeso o eh, como efecto colateral el que esa informalidad siga prevaleciendo, ¿sí? Y la generación de empleo obviamente se va a ver también golpeada. Entonces son situaciones bien complejas, ¿no? O sea, no es simplemente llegar allá con un portafolio o con una propuesta de X porcentaje por decir, o sea, porque yo quiero que la gente sepa que sí me los estoy defendiendo, porque pues también eso hay que verlo desde muchas aristas, y eso ahí es en donde uno como que se pone también del lado de los empresarios o del gobierno, y como que, y miércoles, sí hay que tener en cuenta eso, porque como les decía, ¿no? Si suben este 14%, vuelvo y les digo, este es el punto de partida para el incremento de los demás, de las demás actividades. Todo lo que veíamos como las multas, las tarifas, los peajes, eh, qué sé yo, de Transmilenio, todo ese tipo de cosas. Entonces hay que contemplar varios temas para el tema del incremento salarial. Ahora, para nadie es un secreto que la economía no anda bien, como tampoco las finanzas del gobierno. Mientras una reforma tributaria podría causar un impacto, ¿sí? Y podría causar un impacto negativo para el bolsillo de los colombianos, pero positivo para ellos. Ahora, una reforma tributaria en donde cada vez los actos de corrupción son más notorios, cada que veo noticias me, me muerdo los codos de la ira al ver cómo sale cada día un nuevo escándalo de corrupción, y a esta gente no le pasa nada. Siguen tan campantes que casa por cárcel, o que el uno echó al agua al otro y entonces le van a reducir la pena, y como la pena no va a ser tanta, entonces es un delito excarcelable y patatín, patatán, hacen miles de triquiñuelas y se salen con la suya, nunca devuelven el dinero, se roban todo. Entonces, ¿con qué cara nos vienen a imponer una nueva reforma tributaria? Cuando lo que tienen que hacer es velar porque esos ladrones lo saquen del gobierno. Porque no es eso, no es más que ladrones de cuello blanco. A eso hay que combatirlo, a eso es a lo que hay que ponerle la pierna en el cuello, ¿sí? Hay que acabar con ese flagelo, es lo que nos está corroyendo a todo el pueblo colombiano. Estamos pague y pague y pague impuestos para que estos ladrones se sigan beneficiando. Eso es una situación harta, es una situación que ya está colmando la paciencia de la gente, y esto puede llegar a terminar mal. ¿En qué sentido? En que la gente ya no se va a aguantar más, en que la gente se va a cansar de este tipo de situaciones y se va a pronunciar. Y el día que el pueblo se pronuncia, ese día hay problemas. Y hay problemas, ¿por qué? Porque si lo hace, si llevan a esa situación al pueblo colombiano, ahí va a haber una situación en donde van a haber manifestaciones, en donde van a haber huelgas, en donde van a haber paros, en donde se va a formar un gran problema, porque el colombiano de a pie ya no aguanta más, ya no quiere más este tipo de situaciones, ya se cansó de ver que el gobierno no es capaz, no es diligente para llevar a juicio a todos estos corruptos. ¿Cómo es posible que siga habiendo cada día un nuevo escándalo de corrupción? ¿A dónde vamos a llegar, por Dios? ¿Ok? Ay, es fácil salirse del tema, ¿no? Ahora, bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando, también hay que tener cuidado con lo que es la inflación, ¿ok?
El mayor temor frente a lo que podría ser un ajuste salarial insuficiente para el 2017 es que la inflación vuelva a subir como lo hizo en el año 2016 por cuenta del fenómeno climático del niño y lo que fue el paro camionero, ¿ok? Que impactaron los precios de los alimentos. Ahora, el propio Banco de la República calcula que en el 2016 el IPC podría cerrar en 6%, pero mantuvo su meta del 3% para el 2017. Entonces, estamos fregados. Porque si espera que el 2016 pues cerrara con un IPC del 6%, pero ya de antemano culpa al fenómeno del niño porque se subió, dice, ah, no, pero entonces tranquilos porque para el 2017 el IPC va a subir hasta el 3%. Entonces tengan eso en cuenta, ¿no? Entonces no, ya nos van limitando, ¿no? Entonces vamos a jugar en un margen entre el 6 y el 3%. ¿Sí? Ahora, lo cierto es que la inflación entre enero y octubre del 2016 se ubicó en 5.19% según el DANE, mientras que en los últimos 12 meses llegó al 8%. En 2015 la inflación fue del 6.77%, mientras el salario mínimo se reajustó en 7%. ¿Ok? Ahora, este es un factor clave, pues los hogares siempre se resienten cuando hay oscilaciones bruscas en los precios de los alimentos básicos, y esto lo opina Alfonso Santa Cruz, que es miembro del Observatorio Laboral del Bache. Entonces esto quería traerlo a colación porque pues vale la pena saber que es ese tire y afloje entre las centrales obreras y el grupo de empresarios y el gobierno para lograr determinar lo que es el salario mínimo. Un salario mínimo el cual pues siempre es un factor determinante y que lesiona en muchas ocasiones el bolsillo de los colombianos. ¿Ok? Y a esto pues súmele la reforma tributaria, ¿no? Ok, bueno, ya no vamos a seguir peleando por eso. Vamos a ver cuáles son las modalidades que existen para pagar el salario. ¿Ok? Eh, el salario pues se puede pagar por unidad de tiempo y por unidad de obra. Y en esto pues por lo general las partes pueden acordar el salario teniendo en cuenta solo el tiempo. ¿Ok? Un ejemplo, bueno, tenemos acá que se puede pagar por jornal y es cuando se paga por días. Se puede pagar un sueldo si se pacta por periodos mayores de un día, y puede ser también por destajo o por unidad de obra si se paga cierta cantidad o por cada pieza que fabrique o procese el trabajador, por ejemplo, el número de hectáreas preparadas para la siembra, el número de, de zapatos que produce, sí, ese tipo de cosas. Es muy común ver este tipo de figuras, de ese tipo de modalidades para pagar el salario, ¿ok? Digamos, hagamos un ejemplo como para dar más claridad sobre este tema. Tenemos que 2.000 pesos por hora para el servicio doméstico, 100.000 pesos diarios para un supervisor de ventas, 500.000 pesos semanales para un docente de un colegio, 1.500.000 pesos quincenales para un ingeniero de soporte, 5 millones mensuales para un director de departamento de ventas. ¿Ven la diferencia? Entonces, 2.000 pesos por hora para el servicio doméstico, 100.000 pesos diarios para un supervisor de ventas, y como que entre más, y eso es normal, ¿no? Entre más capacitada está la persona y mayor sea el, la necesidad que se tiene de hacer uso de su experticia o de sus conocimientos, pues esto va a hacer que devenga un salario mucho mayor. Ahora, el salario toma sus diferentes nombres según se pacte por días o por periodos mayores, si era lo que estábamos hablando. Se denomina jornal, entonces cuando se pacta por días se llama sueldo, si se pacta por periodos mayores de un día, y se denomina destajo, pues como lo decíamos, si se paga cierta cantidad o por cada pieza que fabrica o procesa el trabajador, por ejemplo el número de hectáreas preparadas para la siembra. Estas son las modalidades que existen para pagar el salario. ¿Listo? Ahora, ¿qué es y cómo se paga el salario en especie? Pues como ya lo habíamos anotado, el salario puede pactarse en dinero o parte en dinero y parte en especie. Este último caso
se presenta cuando el empleador le suministra al trabajador en parte de pago del salario eh, temas como vivienda, como alimentación, vestuario, entre otros, ¿ok? El salario en especie puede ser parcial y su equivalente monetario no podrá exceder el 50% de la totalidad del salario. Si el trabajador devenga el mínimo legal, el salario en especie no puede ser superior al 30% de aquel. ¿Ok? Ahora, siempre que se pacte salario en especie, debe asignársele un valor al contrato. O sea, eso debe estar, debe estar especificado en dinero y eso hace parte del contrato. Los suministros de salario en especie pues dejarán de tener carácter salarial cuando las partes expresamente así lo acuerden, ¿sí? Siempre que no tengan las características que los determinen como salario, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta salario en especie. El salario será en especie cuando el empresario entrega al trabajador en pago de su trabajo ciertos productos o servicios como el suministro de alimentos, de energía, de vivienda o medios de transporte. ¿Ok? Ahora veamos lo que es el salario integral. ¿Qué es salario integral? Bueno, sucede que el salario integral es una modalidad de pago que ocurre cuando el trabajador devenga un salario ordinario de más de 10 salarios mínimos legales mensuales. Entonces, ténganlo presente, ¿no? Salario integral es cuando se devenga más de 10 salarios mínimos legales mensuales, ¿ok? Es válida la estipulación por escrito de un salario integral que, además del salario ordinario, incluya el pago de todas las prestaciones sociales, los recargos por trabajo nocturno, las horas extras, dominicales, festivos, eh, todo eso que tiene que, digamos, lo que son los pagos en especie, subsidios e intereses, pues con excepción de las vacaciones que no quedan incluidas en ese pacto de salario integral, ¿ok? De acuerdo con lo anterior, actualmente puede pactar salario integral los trabajadores que ganen 10 o más salarios mínimos legales mensuales. En ningún caso el salario integral puede ser inferior a los 10 salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa, el cual no podrá ser inferior al 30% de esa cuantía. De ahí que actualmente la cuantía mínima del salario integral mínimo equivale a 13 salarios mínimos mensuales vigentes. ¿Ok? Entonces tenemos acá que la regla es que el salario integral son mínimo 10 salarios mínimos para el año 2017 que está en 737.710 por 10, pues nos daría que sería 7.377.170. Esto haciendo referencia solo a los 10 salarios mínimos. Pero como no es solamente eso, ¿sí? Sino le dicen, ok, si la persona gana 10 salarios mínimos, él ya puede hacer uso de lo que es el salario integral. Pero aparte, le tiene que sumar el 30% de la carga prestacional de la empresa. Entonces, esos 10 salarios mínimos, estos 7 millones, más la parte prestacional que no puede ser inferior a 3 salarios mínimos, es decir, 2.213.000, es decir, coge los 7 millones, los 737.710 por 3 nos da 2.213.151. Ahora, de la suma de estos dos componentes, de los 10 salarios mínimos más los 3 salarios que hacen parte de la parte prestacional, entonces de esa suma pues sale como resultado que es que el salario mínimo legal para el año, salario mínimo integral para el año 2017 es de 9.590.321. ¿Sí? Esa es la cifra base para lo que es el salario mínimo integral para el año 2017. Además hay que recordar que el salario integral siempre comprenderá esas dos partes, pues no puede perderse la proporcionalidad de pago entre la parte salarial y la prestacional. Es decir, si el salario integral es de 20 salarios mínimos, el factor prestacional no podrá ser inferior a 6, porque es el, porque es el 30% de ese salario mínimo. Entonces, el 30% de 20 es 6 y equivale a 6 salarios mínimos mensuales. ¿Okay? Entonces, tenerlo presente. El salario mínimo se multiplica por digamos aquí, el mínimo
salario integral en Colombia se tiene en cuenta cuando se toma como base los 10 salarios mínimos y más la carga, más la parte prestacional que es del 30%. ¿Ok? Eso como para tener en cuenta la parte del salario integral. ¿Listo? Ahora vamos a ver todo lo que es la parte de los recargos y su manejo. Ahora, bueno, arranquemos con una pregunta. ¿Por qué debe pagar más por el trabajo extra o por el realizado de noche o en días festivos o en domingos? Es natural que haya un recargo debido al desgaste del organismo del trabajador y porque el empresario está usando su fuerza de trabajo por fuera de lo que se conoce comúnmente como la jornada máxima legal, lo que pues deriva en un mayor costo, ¿ok? Pero ¿cuáles son esas tasas y cómo se debe efectuar la liquidación de recargos? Entonces vamos a ver cada uno de ellos, ¿listo? Por una parte pues tenemos lo que es el trabajo extra diurno y el trabajo y la hora de trabajo nocturno, ¿ok? Entonces vamos a verlo con ejemplos. Una hora extra durante el día cuesta el 25% más. Ahora, con el aumento, quien gana un salario mínimo legal vigente recibe 3.841 pesos por cada hora extra diurna, ¿ok? Mientras que quien tiene ingresos de dos salarios mínimos recibe 7.683 pesos por cada hora extra diurna que labore. La hora de trabajo nocturno, entonces, por tratarse de una hora nocturna, el costo de esta tiene un 35% más por cada trabajador. Entonces, hora extra diurna, un 25% más, una hora extra nocturna, 35% más por cada trabajador. De esta manera, quien gana un salario mínimo legal obtiene 4.148 pesos y el que gana dos salarios mínimos, pues 8.298. Con el nuevo proyecto de ley, los empleados que terminan su hora a las 10 de la noche ganarán 35% más por su última hora, lo que puede significar un ingreso extra de 21.500 pesos mensuales para alguien que gana el salario mínimo y de 43.020 pesos para quien gana dos salarios mínimos, asumiendo que ellos trabajen de lunes a viernes. ¿Ok? Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente y es que, digamos, el doctor Uribe en su famosa reforma laboral, pues nos castigó duramente, subiendo que la hora extra nocturna ya no era desde las 6 de la tarde, sino a partir de las 10 de la noche. Eso pues lesionó el bolsillo del trabajador raso. Y ahora pues el proyecto de ley está en que se va a pagar la hora extra nocturna no desde las 10 de la noche, sino desde las 9 de la noche. Entonces, muy considerado el gobierno, decidió bajar una hora y a esa hora es a la que a la que hacemos referencia en este caso, ¿no? Trabajo extra nocturno. Si se trata de una hora nocturna y además complementaria a las 48 horas semanales, el porcentaje extra que se debe pagar es del 75% por hora extra nocturna. ¿Ok? Con el porcentaje extra, la hora del salario mínimo cuesta 5.377 pesos y para dos salarios mínimos pues sería de 10.757 pesos. ¿Ok? Ahora, frente al trabajo dominical, pues se tiene que una hora dominical diurna, las horas de trabajo durante los días de descanso también trae un recargo. Este corresponde al 75%. De esta manera, quien gana un salario mínimo legal obtiene 5.377 pesos por hora y quien gana dos salarios pues 10.757. Una hora extra dominical, para este caso pues se deben considerar dos porcentajes. Uno del 25% por ser una hora extra y otra del 75% por ser una hora dominical. ¿Ok? En esta situación la hora de trabajo vale el doble, llegando a ser de 6.146 pesos para un salario mínimo legal mensual vigente y de 12.292 para el que gana dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. La hora dominical nocturna, porque también la hay, el trabajar de noche durante un domingo festivo trae beneficios económicos, pues aplica un recargo del 35% por tratarse de un horario nocturno y otro
del 75% por ser el día de descanso. De esta manera la hora del salario mínimo termina costando 6.453 pesos y de dos salarios mínimos termina costando 12.908 pesos. ¿Ok? Hay que tener en cuenta bien todas esas tarifas porque con base en eso es que se liquida la nómina y esto pues hace que el salario del trabajador que devenga uno o dos salarios mínimos pues entre a subir. ¿Ok? ¿Hay alguna diferencia si, si los domingos son habituales o si son ocasionales? Sí. La ley establece que si se trabajan de forma ocasional, el trabajador tiene el derecho al valor del día con el recargo o a un descanso compensatorio la semana siguiente. Si es habitual, tiene derecho al pago del recargo más el descanso. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se dice que dentro del salario va incluido el pago de los descansos remunerados como los domingos y los días festivos? Cuando el salario es una suma fija, como un sueldo básico, en este pago único se incluye el pago de los dominicales y festivos de ese lapso. ¿Ok? ¿Por qué se habla del descanso dominical remunerado? Bueno, frente a este tema del descanso dominical remunerado, pues sucede que es obligatorio concederle al trabajador descanso remunerado en domingo siempre y cuando el empleado haya laborado todos los días hábiles de la semana a los cuales se comprometió o que si ha faltado lo haya hecho por causa justificada y se entiende por tal el accidente, la enfermedad, la calamidad doméstica, la fuerza mayor o el caso fortuito o por culpa o disposición del empleador. Ahora, la duración mínima del descanso dominical es 24 horas. ¿Ok? Para los efectos de la remuneración del descanso dominical, los días festivos no interrumpen la continuidad y se computan como si en ellos se hubiera prestado el servicio por el trabajador. O sea, es un beneficio. Cuando la jornada de trabajo no implique la prestación de servicios en todos los días laborales de la semana, el trabajador también tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado. ¿Ok? Cualquier otra remuneración que reciba el trabajador, bien sea fija como el jornal o salario por días, o variable como el pago a destajo o por comisión, deja por fuera el pago del descanso dominical o festivo, el cual se deberá liquidar teniendo en cuenta el promedio de lo devengado por el trabajador en la semana inmediatamente anterior. Ahora, ¿cómo se debe manejar la jornada laboral para los trabajadores de dirección de esos cargos que se conocen como de confianza o de manejo? Pues este tipo de trabajadores, debido a su función de dirección dentro de la empresa, se encuentran por fuera de la jornada máxima legal y por esta razón no ganan horas extras. ¿Ok? Las comisiones pueden tomarse como salario o no tomarse como salario. La naturaleza salarial de las comisiones se relaciona con el criterio retributivo, es decir, con el esfuerzo realizado por el trabajador para lograr la venta. Por esta razón, se ha determinado por vía jurisprudencial la imposibilidad de quitarles el carácter de salarial. Ahora aquí hay que hacer una nota frente a la preocupación por el impacto en la creación del empleo. Aunque los sindicatos de trabajadores han expresado mensajes positivos por la aprobación de la ley en el Senado, en la Federación Nacional de Comercio, lo que conocemos como FENALCO, pues se han mostrado preocupados por los efectos que esto pueda tener en el empleo. ¿Sí? No, ellos dicen que no teníamos un momento menos apropiado que este y viene un nuevo recargo sobre la nómina que seguramente hará que los empresarios tengan que hacer ajustes en sus nóminas. Esto lo aseguró Guillermo Botero, presidente de FENALCO. Y esto haciendo énfasis en que en esa hora nocturna, recuerdan que les comentaba hace poco, que están pensando en bajar, en pagar el recargo extra, la hora extra nocturna, no desde las 10 de la noche en adelante, sino desde las 9. Entonces, pues ya los comerciantes y todo el gremio empresarial ya empezó a poner el grito en el cielo, ¿no? Entonces, para ellos esto va a afectar descaradamente la nómina y pues ya están amenazando con que esto
va a golpear eh, el incremento de trabajadores o va a afectar ese aceleramiento en, en el empleo. ¿Ok? Según datos presentados en la página web de FENALCO, el sobrecosto que trae la iniciativa del Congreso equivale a pagar aumentos a cerca de 50.000 trabajadores de personal operativo, lo que generaría un aumento en el gasto laboral del 3.4%. Este otro señor, Bruce McMaster, que es el presidente de la ANDI, de la Asociación Nacional de Industriales, pues tampoco se ha mostrado satisfecho con el cambio de horarios del recargo nocturno. Este argumento, que suena bien por la solidaridad, que es más equitativo, se está yendo en contra de los trabajadores y los trabajadores ojalá caigan en cuenta y ojalá le reclamen a quienes tomaron esa decisión. Esto lo dijo Bruce McMaster el 20, en la versión número 24 del Foro Farmacéutico de la ANTI. Por su parte, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, manifestó que los beneficiados son los empleados colombianos y añadió que unas 350.000 familias van a tener mejores ganancias y mejorar así su calidad de vida. Pues no sé, se me hace que es un descaro el tratar de decir que se va a haber golpeado el empleo, como ese tipo de amenazas. Y eso resulta incómodo para, para nosotros como trabajadores, porque pues vemos que el tipo de, ese tipo de posiciones pues no habla bien del sector empresarial, un sector empresarial que se ha visto muy bien lucrado últimamente, que pues también es cierto, hemos visto que ha habido una serie de flagelos como el contrabando y todo este tipo de situaciones que han golpeado directa o indirectamente a este gremio, pero también pues no somos los culpables, o sea, cáiganle al que le deben caer y no al empleado raso, ¿ok? Entonces yo creo que este tipo de situaciones sí generan mucha controversia y pues tampoco es para rasgarse las vestiduras en este tipo de situaciones, ¿ok? Aquí quiero colocarles un video acerca de lo que significa la parte laboral o bueno, que, ¿cuál es el impacto que se tiene acerca de lo sano o de la buena práctica que sería a nivel empresarial dar a conocer el salario de todos sus empleados? Vamos a entrar a verlo. Es un video que tiene una duración de unos 7 minutos más o menos. Por favor, préstenle mucha atención.
Entonces, pues bastante polémico el tema, ¿no? Pero pues vale la pena contemplarlo y darnos cuenta que ese tipo de situaciones en cierta medida pueden ayudar, pero de pronto vale la pena preguntarnos si estamos... ay, se me disparó de nuevo, permítame. Perdón. Valdría la pena de todas maneras contemplar el tema de, pues, si estamos preparados para ese tipo de situaciones en Colombia o no, ¿sí? Situaciones en donde de pronto el conocer el salario de alguien, de pronto con toda esta ley de la protección de datos y de información, pues de pronto estamos vulnerando eso, pero pues quería darlo a conocer porque son temas que se están tratando a nivel internacional, ¿no? Bueno, voy a dejar por este momento aquí la presentación. En una segunda presentación del tema, pues vamos a ver todo lo que tiene que ver con los aportes para fiscales. Vamos a ahondar mucho en ese tema, vamos a ver todo el tema también de lo que tiene que ver con las prestaciones sociales, cuáles son o sea, cuáles son sus componentes, cómo se liquidan y de esta manera pues tener el tema muy bien en claro para poder continuar con otros temas que también son bien interesantes en la materia, ¿ok? Les agradezco muchísimo la atención y quedo atento a responder cualquier inquietud vía correo electrónico. Muchas gracias, que pasen bien.